Camila, pues lo manifestamos el día que estuvimos en la Fiscalía. Desde ese momento soy un testigo protegido y ese día hice los agradecimientos públicos a la Fiscal General de la Nación. Y bueno, esperando en la medida en que estos avanzan los tiempos, de que esas medidas se puedan fortalecer, porque han sucedido hechos de esa fecha a hoy. El país viene conociendo más noticias relacionadas con la verdad. Falta mucho por conocer realmente en este principio de oportunidad que nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía General y a la Honorable Corte. Fundamentalmente porque es un tema que incluye aforados del país. Creo que ustedes ya han conocido algunos nombres de ellos y es fundamental entender que existe miedo, mucho miedo. Me acaban de llamar sicario a través de un mensaje. ¿Quién lo llamó sicario? Acabo de ver el mensaje del ministro del Interior, de Luis Fernando Velasco. Y esto, la verdad, hace parte de ese miedo que tengo para que el país conozca la verdad. Sí. ¿Quién lo lleva usted al gobierno, don Olmedo? ¿Y qué encuentra usted en la unidad de gestión de riesgo cuando llega a mediados del año pasado? Yo llego en mayo, 1 de mayo, y hace parte de la historia de 32 años de recorrido en la izquierda en el país, fundamentalmente aquí en Antioquia. Y eso nos llevó durante varios años a tener una relación muy de la mano en las campañas aquí en el departamento, y desde el año 2010 que el hoy presidente Gustavo Petro ganó la consulta de la izquierda democrática, pues iniciamos un proceso de campaña por él y eso hace que conocemos sus caminos y los nuestros. ¿Pero lo invita directamente el presidente Gustavo Petro, es el que le dice Olmedo venga y es director de la unidad? En el año 2018 creamos Decentes, hice parte de la lista al Senado Decentes, y es una llamada que se recibe por instrucciones del señor presidente para que lo acompañe directamente en la unidad. ¿Quién hace esa llamada? La recibo directamente de Laura Sarabia. De Laura Sarabia. ¿Y qué encuentra en la unidad? Laura Sarabia le dice a usted que el presidente le pide ser director de la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué encuentra en la unidad de gestión de riesgo? Pues lo que encuentro están en los primeros meses de registro, mis 3 visitas a la Fiscalía, a denunciar hechos que venían al interior de la entidad de corrupción. Ahí están los 3 documentos. El último lo presento en el mes de diciembre, segunda semana, si la memoria no, desde el año anterior, 2023. Y encuentro una entidad muy compleja, pero muy compleja. ¿Encontró corrupción? Todas las denuncias que presenta en la Fiscalía son de corrupción. Sí, eso es básicamente lo que sí hay que... La gente dice, bueno, y entonces ¿cómo contrasta usted que ustedes hayan caído en lo que usted estaba denunciando, ¿no? Pero el primer hecho que presenté y la primera denuncia que presenté fueron sobre el maletín que, entre comillas, encontraron en la UNGRD y que al parecer... ¿Qué tenía el maletín? Ese maletín al parecer lo encontraron en el mes anterior a mi llegada, en el periodo en el que estuvo el doctor Luis Fernando Velasco, un funcionario de la entidad que luego lo promovieron a subdirector general de la entidad, que lo posesionó el doctor Luis Fernando Velasco, pues acepta que ese maletín es de un amigo. Básicamente la prensa conoció el caso y cuando yo conocí el tema presenté la denuncia respectiva al ente. ¿Pero qué tenía ese maletín? Se habla de que ese maletín tenía cerca de 500 millones de pesos. ¿En efectivo? En efectivo. ¿El ministro Velasco tiene que ver con eso? Quien dijo ser dueño del maletín, pues asume esa responsabilidad. Lo que sí yo anuncio es que, y denunció en su momento, es que fue en ese periodo, en el periodo en que el doctor Luis Fernando Velasco estaba al frente de la entidad. Sí. Usted comienza a conocer esos casos de corrupción, señor López, ¿y cómo es la relación con la Casa de Nariño para contar eso? ¿Encuentra esa corrupción y cuál era la interlocución con el presidente Petro, en general con la Casa de Nariño, una vez conocía los casos? No, estas denuncias directamente las llevaba a la Fiscalía General de la Nación. Se presentaban y creo que a mi salida de la Fiscalía siempre hice los anuncios respectivos.
pero de allí a que me haya sentado con el señor presidente en detalle a contarle los temas, no, ese espacio a ese espacio no se llegó. Vamos al escándalo de corrupción de los carrotanques y vamos a lo que ha ocurrido en los últimos meses, que ha sido pues una serie de hechos que ha generado mucha indignación en la opinión pública. ¿Usted por qué termina involucrado en actos de corrupción, señor López? Los hechos corresponden fundamentalmente a transmitir órdenes recibidas. Eso es fundamentalmente. Órdenes recibidas, transmitidas a un subalterno de la entidad para que cumpliera estas instrucciones. ¿Recibidas por parte de quién? ¿Quién le daba órdenes a usted? Es precisamente de esa matriz del principio de oportunidad que se está pidiendo, porque el tema no es un tema de carrotanques, no es un tema simplemente de un hecho aislado, hace parte de un tema complejo que corresponde a la verdad que el país debe conocer. Pero pues básicamente quien maneja la política, y ya vamos a preguntarle por nombres de congresistas, es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Él le daba a usted órdenes para que usted entregara los dineros a los congresistas? Pues esas son conclusiones que debe sacar el país, pero que en su momento los nombres en esa matriz las tendrá la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, y lógicamente el país los conocerá. Pero hay algunos nombres que han pasado por Colombia hoy, en los meses recientes, en las declaraciones recientes, que realmente hacen parte de todo el proceso. Lo que sí es real y es cierto, Camilo, es que yo estuve allí. Los nombres los han conocido por instrucciones que yo di, pero el hecho de quién lo recibió, dónde recibí las órdenes, qué reuniones hicieron, es un tema que me corresponde directamente a mí. Por eso los temores, los miedos, las solicitudes de protección para la familia, para mí, para todo el entorno, para los abogados, porque caímos un grupo reducido donde tengo que decir, el presidente no sabía, el presidente creo que hoy, en la medida en que han transcurrido los días recientes de estos tiempos, viene conociendo parte de la verdad y creo que es uno de los grandes sorprendidos. Ya le voy a preguntar por el presidente, pero quiero precisarle, porque usted lo ha dicho públicamente. ¿Qué tiene que ver Luis Fernando Velasco en todo este escándalo? Se tiene mucho que contarle al país. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Pero está involucrado? Ha manejado la política del país. Pero en el caso, ¿qué tiene que ver? Mucho. Y entre esas órdenes estaba la de tener dinero en efectivo en maletas para congresistas, como ha ido conociendo el país de a poco en este escándalo. ¿Esa orden también vino del alto gobierno? Los hechos que ha conocido el país de los carrotanques o del dinero, de los 4.000 millones de pesos, 3.000 para el presidente del Senado, 1.000 para el presidente de la Cámara, fue una orden recibida. ¿Quién le dio la orden? Esos nombres, sí, hacen parte de esa petición del principio de oportunidad con la Fiscalía. ¿Pero fue Luis Fernando Velasco? Esos nombres, ¿cierto? Esto recoge... Es que él le dice a usted sicario, le dice a usted ladroncito, le dice raterito. ¿Él está metido en esto? El Dios y los jueces y Colombia y el tiempo será y nos dará la razón. Yo lo que puedo decir es que lo que he dicho y lo que voy a decir y lo que tengo por contarle al país, lo tengo con pruebas, está sustentado. En unas fui más que testigo presencial de estar allí, porque hay unos hechos sobre los que existen documentos.
Señor López, ¿cómo recibía usted esas órdenes? ¿En dónde? ¿A través de qué medio? Son diferentes órdenes recibidas, son diferentes hechos, pero todo nace en una articulación. Eso no es que se le haya ocurrido al director de la ONGRD. Pero usted dice, doctor López, que el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo va mucho más allá de los carrotanques. ¿Por qué? Mira, esta es una entidad donde creo que no hay mes donde la Fiscalía llegue a recoger un proceso. Se sale de la ley 80, es un sistema de contratación muy permisivo. Creo que la entidad fue creada con un propósito y las cifras lo pueden mostrar. ¿Cuál es el propósito con el que usted cree que crearon la unidad de gestión de riesgo? Sino revisar la historia de damnificados e inversión en territorios damnificados y contrastar. Pero lo que yo tengo que contar, y yo no puedo hablar sobre unos hechos diferentes a los que viví, sería injusto. Yo contaré mi verdad de la vivida en este proceso de arrepentimiento, que fueron muchos años en los que estuvimos dando una lucha de país, en mi caso 32, buscando una transformación, buscando cómo la plata y el presupuesto llegaba a los más pobres, a los territorios donde más pobreza hay, y terminamos unidos en un proceso amplio donde llegaron múltiples sectores, y entre los sectores llegaron sectores tradicionales, y nosotros, en vez de lograr que ellos cambiaran, cambiamos para ellos. Esa frase es muy importante y muy fuerte, señor López, pero yo quiero insistirle. ¿Le entiendo bien si lo que usted sugiere es que la unidad de gestión de riesgo fue creada para que los gobiernos pudieran entregar dinero en efectivo, pudieran entregar prebendas a los congresistas a cambio de aprobación de proyectos de los gobiernos? Pues yo llevaba muy pocos meses y ya llevaba 4 denuncias por los mismos hechos. Yo cuento lo que encontré, pero es decir, sí, pero también tengo que decirle al país la verdad, sí, en lo que nos convertimos, sí, y que no fue una idea que un día se le ocurriera a un director o a un subdirector, ¿cierto? Que hubo una reunión primaria muy importante donde se dieron instrucciones y donde a este director los citaron para recibir instrucciones, recibir órdenes. Sí, señor Olmedo, ¿a quién se le ocurrió la idea? El principio de oportunidad dirá a quienes se les ocurrió la idea. Esto creo que va más allá de una sola persona y no creo. Es lo que tengo para mostrarle al país. Están las evidencias, están las órdenes recibidas y está esa reunión primaria donde no es una persona, es un conjunto. Y creo que fue una reunión de muy alto nivel.